el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Deseo hacer llegar un saludo a todos los hermanos y amigos que están con nosotros para seguir esta meditación. Y antes de ello me gustaría poder orar al Señor pidiendo que Él sea quien me guíe en este tiempo para transmitir aquello que está en su palabra. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que tú me concedes de poder compartir tu palabra, Señor. Oramos que en verdad sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, en este día. Señor, llenando nuestros corazones con tu palabra. Señor, ruego por todos aquellos que van a escuchar esta meditación, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que guíe, el que enseñe, Señor, el que redarguya, el que nos lleve a vivir conforme a tu palabra, Señor. Y ruego por mi persona que pueda ser, Señor, un instrumento idóneo para que tu Espíritu Santo nos hable en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que estaba meditando y había propuesto en mi corazón era una porción del libro de Colosenses, el capítulo 4. Dice, esto tiene un contexto el cual habla desde los versículos anteriores, mas sin embargo me gustaría que podamos leer que desde el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, hasta el versículo 2 y 3 podemos leer, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Bien, pues Pablo está refiriendo a los hermanos de Colosas, los cuales habían sido atacados, digámoslo así, por diferentes enseñanzas que no eran conforme a la Escritura, y él les va hablando acerca de diferentes aspectos en cuanto a la fe, ¿no? Habla, digamos, de quién es Jesucristo, pues Él es el Señor Jesucristo, el Señor y el Salvador, ¿no? También les habla acerca de que Él era alguien que estaba orando continuamente por ellos a raíz de haber recibido estas noticias en las cuales estaban pretendiendo introducir otras doctrinas erradas. Y bueno, también habiéndoles explicado la obra del Señor Jesucristo, en la cual Él, habiendo muerto, dice, y ustedes estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Os estaba hablando en capítulo 2, versículo 13, acerca de la obra del Señor Jesucristo, quien anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándoles en medio y clavándoles en la cruz. Les habló acerca de la obra de la cruz, en la cual el Señor ofrece perdón, ¿no? Salvación a todos aquellos que creen. ¿Y qué es lo que acontece? Pues que cuando uno cree, lo que sucede es que se recibe perdón, justificación, santificación, es hecho hijo de Dios, es adoptado como hijo de Dios y el Señor nos da su Espíritu Santo, de tal manera que en el capítulo 3:1 dice, si pues has resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 3 dice, porque ustedes han muerto,
y su vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Entonces, está recordando al creyente cuál es su nueva posición por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y aún, digamos, en aspectos, en consejos que da Pablo a los creyentes de Colosas, uno de ellos es de que teniendo que hacer morir algunas obras de la carne con aquellos aspectos terrenales que hay aún todavía en el viejo hombre, les recuerda a las personas, dice, que la palabra del Señor debería abundar en cada creyente, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante. ¿Cómo es que podemos seguir la vida en el Señor si no estamos leyendo cotidianamente la Escritura? Si ya no nos está hablando, no nos está recordando acerca de aquellas que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, es importante el que nosotros podamos recordar esto. O sea, dice pues, versículo 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, uno de los alientos de la exhortación a todo creyente, bueno, es entonces a la iglesia de Colosas, hoy a nosotros a través de su palabra, es que en nosotros debe abundar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos expresar a otros esta palabra, ¿verdad? O sea, more en abundancia, no sea escasa. Entonces, para ello es necesario conocer la Escritura para que en su momento podamos también nosotros expresar con conocimiento de la palabra, con conocimiento de aquel que vive en nosotros, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una de las exhortaciones es la palabra. Todo creyente debería leer la palabra regularmente, ¿verdad? Y bueno, yo sé que los hábitos se van desarrollando a plan de esfuerzo. Entonces, es necesario que luchemos, hermanos, si es que vale el término, cotidianamente para que nosotros podamos alcanzar el hábito de leer la Escritura regularmente, ¿no? Ese es uno de los aspectos importantes en la vida del creyente, también para los hermanos de Colosas en aquel entonces, ¿cierto? Es por eso que dice, ¿dónde están ahora? Nuestras vidas están escondidas en Cristo, y allí es que tenemos que ser llenos de la palabra continuamente. Y en el capítulo 4, versículo 10 dice, también exhorta a los creyentes a perseverar en la oración. Y esto les está hablando a aquellas personas que les habló antes en cuanto a los maridos, en relación a las esposas, y las esposas en relación a los esposos. Les habla a los hijos en relación a los padres y viceversa, ¿verdad? Porque es necesario, digamos, que estando persuadidos de cuál es la voluntad de Dios para la vida de los esposos, de las esposas, de los hijos y de los padres, y aún para los obreros y los jefes, digamos así, en este tiempo. En aquel entonces se hablaba de siervos y de esclavos y de amos. En este tiempo no tenemos amos, sino que tenemos personal superior sobre nosotros. Por lo tanto, nos habla cómo debemos vivir, no tanto los hijos, reitero, los esposos con las esposas y viceversa, los padres con los hijos y viceversa, los siervos o los empleados con los jefes, ¿no? Y luego continúa, dice, oren, dice, ¿no? Perseveren en la oración. Miren, este es un aspecto muy importante para la vida del creyente, de que nosotros podamos perseverar en la oración. O sea, perseverar en la oración es aquella forma de vida en la cual el creyente debe permanecer, debe vivir continuamente en relación con el Señor Jesucristo. Y bueno, o sea, y aún déjenme decirles que la oración es una evidencia de haber conocido al Señor Jesucristo, ¿no? Es una evidencia. ¿Por qué? Por cuanto le hemos conocido, entonces nosotros lo que anhelamos es pues tener una relación con el Señor. Y eso era justamente, digamos, una forma de vida de los primeros creyentes. Cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que después de haber llegado el Espíritu Santo, dice que estaban todos juntos allí, todos perseveraban unánimes y en la oración, ¿no? O sea, era un grupo que perseveraba orando continuamente, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos acercarnos al Señor? En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Su risa se convierta en lloro y su
y su gozo en tristeza. Humíllense pues delante del Señor y Él les exaltará. ¿Cómo es que podemos hacer esto? A través de la oración, a través de relacionarnos con Dios. Y cuando hablamos de oración, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conversar con el Señor acerca de aquellos aspectos concernientes a nuestra vida, aquellos aspectos que podemos hablar con Dios, entendiendo que la oración es el medio por el cual nosotros podemos relacionarnos con el Señor. Podemos hablar con Él, podemos, qué sé yo, interceder, y en especial cuando le vamos conociendo su palabra, ¿no? Vamos conociendo su palabra, vemos que de pronto empezamos a orar por aquellas cosas que al Señor le agradan, ¿verdad? ¿No? Vemos que esa es una de las formas, digamos, donde dice perseveren en la oración. O sea, sean personas que estén orando continuamente, que estén hablando con el Señor continuamente acerca de aquellos aspectos que estamos entendiendo de parte de Dios. ¿Se da cuenta? También tenemos la oportunidad de orar al Señor por aquellos aspectos, qué sé yo, nuestro país, nuestra congregación, la familia, aquellos aspectos, digamos, cotidianos en nuestras vidas. Entonces, perseveren en la oración. Les está hablando a estas personas, habíamos mencionado el contexto previo, porque era necesario que entre padres e hijos, hijos y padres, esposos y esposas, haya una buena relación, ¿verdad? Entonces, y para esto necesitamos la gracia del Señor Jesucristo, necesitamos que Él nos guía a través de su Espíritu Santo y conforme a su voluntad, porque es normal que a nosotros nos guste hacer lo que nosotros deseamos, ¿cierto? En cambio, cuando empezamos a hablar con Dios y Él empieza a hablar con nosotros, allí es donde Él nos va abriendo su corazón, nos va enseñando, nos va transmitiendo aquellas cosas que Él desea, que hagamos, la forma en la que vivamos, de qué manera nos relacionamos con nuestro prójimo. Entonces, es importante considerar este aspecto, o sea, cuán útil es el poder hablar con el Señor cotidianamente. Reitero, así como la lectura de la palabra muchas veces no es un hábito ya en nuestras vidas, sino que muchas nos cuesta leer, pero procuramos hacerlo todos los días, ¿cierto? Sí, sé que hay personas que son muy disciplinadas en tiempos de lectura y cotidianamente, o sea, leen la escritura, ¿verdad? Pero eso es a base de un trabajo, de un esfuerzo, de haber apartado determinadas cosas o un tiempo específicamente para leer la palabra, así también para orar, ¿no? Entendiendo que la oración puede tener un horario establecido todos los días, o bien en determinadas horas durante el día, ¿no? Y aún en todo momento podemos hablar con el Señor, no importando dónde nos encontremos. Podemos estar en nuestro cuarto solos, podemos estar en algún lugar público, podemos estar en la congregación, aún en un estadio. Si uno ora y le habla al Señor, sé que diferentes aspectos, Él nos escucha y Él nos va a responder. Entonces, sea nuestra vida, o sea, continuamente en una relación de conversación u oración con el Señor. Eso es lo que Pablo estaba animando, o sea, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, ¿qué significa velar? O sea, la labor del guardia es velar hasta que llegue la luz y luego poder marchar, ¿verdad? O sea, habla de tener un tiempo en el cual se está despierto, ¿no? Atento, teniendo cuidado. Entonces, eso es lo que justamente el apóstol Pablo está, pues, alentando a los hermanos. O sea, no es la oración algo de cuando en cuando, es algo permanente, continuamente, ¿no? Hasta que amanezca el día, hasta que venga la luz, ¿se da cuenta? Entonces le está haciendo perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces ese es un aspecto muy importante para nosotros, y aún me gustaría que podamos leer el libro de Efesios 5:15 al 20 también, que nos habla acerca de este aspecto. Dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, lo cual la disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, miren cómo andamos, o sea, cómo estamos caminando. Y un momento es que nos toca ver, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Está en relación contigo? ¿Está en dependencia de ti, Señor? ¿O estoy caminando bajo mis propios principios? O sea,
En cambio, qué diferente es cuando estamos conversando con alguien, esa persona normalmente nos responde y nos hace saber. A través del diálogo con la otra persona sabemos, o sea, vamos conociéndole, digamos, en diferentes aspectos, ¿verdad? Acerca de qué le gusta, qué no le gusta. Es lo mismo con el Señor, ¿no? De pronto cuando estamos conversando con Él, ¿no? Uno es la palabra la que nos guía la oración de diferentes aspectos en cuanto a orar su voluntad, ¿verdad? Allí tenemos dirección, tenemos consejo, y también cuando Él nos está hablando, pues aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y aún podemos interceder por aquellos aspectos, digamos, que son necesarias. Les ha dicho, a ver, no es nuestra nación, ¿no? Y cuántas cosas más nosotros podemos hablar con el Señor. Entonces, y aún, como les reitero, la oración no es solamente un corto tiempo. Es algo en lo cual tenemos que permanecer totalmente despiertos en la oración, porque esa es la forma en la que el Señor dice, velando en ella, o sea, eh, y aún nos dice con acción de gracias. Entonces, en todo tiempo seamos agradecidos con el Señor. Entonces, para nosotros, ¿qué es la oración? Pues a través de ella podemos ir conociendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Podemos darle gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. A través de la oración podemos pedirle al Señor que nos guarde de aquellos aspectos que pueden dañar o afectar nuestras vidas. No sé cuántos al llegar a nuestras casas en la noche decimos, Señor, muchas gracias por este día. Gracias por guardarme, ¿verdad? No sabemos de cuántas cosas el Señor nos ha guardado. Muchas veces somos, ajenos al mover de Dios en cuanto a guardar nuestras vidas. Entonces, la oración es un medio para darle gracias, ¿no? Y aún para hablarles de nuestras necesidades al Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, cuán importante es la oración. Ahora, cuando hablamos de oración, pues es buscar la voluntad del Señor, expresar la voluntad del Señor, ¿verdad? Darle gracias por los beneficios recibidos, darle gracias por que nos cuida, darle gracias por la provisión, también darle gracias por aquellas cosas que el Señor ha hecho y aún nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuán importante es esto, el que podamos nosotros agradecer al Señor, estar conscientes, ¿no? Y todo esto podemos hacerlo a través de la oración, ¿verdad? O sea, cuán importante es cuando, bueno, yo pongo a pensar cuando conversamos con una persona que nos interesa. Por ejemplo, cuando alguien conoce recién, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué apellidas? O sea, trabajas, estudias, qué sé yo, a qué hora sales, a dónde vas, y así si hacemos preguntas para averiguar acerca de ella, ¿verdad? Es lo mismo con el Señor, cuando le vamos hablando y le decimos, Señor, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Qué piensas acerca de este plan? ¿Qué te parece tal otra cosa? ¿Está bien tal situación, verdad? Y de pronto el Señor en su misericordia nos va respondiendo. Eso es orar, o sea, oren, perseveren en la oración. Sea una forma de vida constante en nuestras vidas, ¿no? Una forma permanente. Y aún miren cómo dice Pablo, o sea, Pablo, conocemos muchos, digamos, la historia de Pablo un poco más, otros tal vez un poco menos, pero yo creo que la historia de Pablo no es ajena a nosotros. Muchos dicen el gran apóstol, aunque Pablo normalmente cuando escribe sus cartas dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y en todo momento Pablo reconoce que Jesucristo es su Señor. Entonces, cuando hablamos de Señor, es que Jesucristo era el curios para él, lo más importante, la autoridad máxima, el amo y dueño y jefe absoluto de toda la creación. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo sabía quién era Dios, pero él estaba consciente de que él también necesitaba de Dios. Esa es la razón por la cual les dice a los hermanos de la iglesia de Colosas, dice, oren también al mismo tiempo por nosotros. Y aún miren, cuando hablamos de oración, el mismo pedido de Pablo nos ayuda a ver uno de los aspectos importantes. ¿Cuál era la prioridad para Pablo? O sea, sabemos que en ese tiempo, cuando Pablo escribió esta porción y algunas otras más, otros libros más, Pablo estaba prisionero, ¿no? Había temporadas que estaba encadenado a un soldado,
Entonces, ya uno de otro tiempo en el que estaba una casa, pero igual no tenía, no podía moverse de la casa, tenía que permanecer allí encerrado. Entonces, pero Pablo le dice, oren también al mismo tiempo por nosotros, o sea, ¿por quiénes? Más adelante de este libro nos habla quiénes eran los compañeros de Pablo, aquellos que estando él prisionero, lo acompañaban en la cárcel, ayudándole sus necesidades, otros yendo y viniendo, digamos, trayendo las noticias de otras iglesias y llevando noticias acerca de cómo estaba Pablo. Entre ellos había judíos y había gentiles también. ¿No? Describe unos versículos más adelante, se los leo, digamos, menciona a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Bernabé, Marco, Jesús, también menciona a Epafras, menciona a Lucas, menciona a Demas, ¿no? Entonces, menciona a varios hermanos que estaban con él. Entonces, ¿por qué les pide que ore? Porque también ellos necesitaban de la mano y de la gracia del Señor. ¿Y cuál era la prioridad de Pablo? Le dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ¿cuál era la prioridad de Pablo? O sea, Pablo podía haber pedido, oren, por favor, para que el Señor me saque de la cárcel y pueda realizar tal vez un cuarto viaje misionero o volver a las iglesias en las cuales estuve compartiendo con los hermanos y poder nuevamente confirmar a estos hermanos en la fe, o el poder ir a ustedes para tener tiempos de enriquecimiento espiritual, para ser edificado yo por ustedes y también tener el privilegio de ser quien les edifique con la palabra y la gracia del Señor, ¿verdad? O sea, podía haber pedido esto, aún oren por mi salud, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en un momento determinado el apóstol Pablo le pidió que le sanara, ¿no? Muchos piensan que era una tremenda oftalmia, razón por la cual él expone primeramente con grandes letras y después tenía alguien que le ayude, digamos, a escribir las cartas que él enviaba. Entonces, podía haber el momento, él le pidió al Señor, dice la palabra 3 veces que se lo quite, y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque o sea, él se fortalece en la debilidad suya. Entonces, Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, ¿no? Entonces, Pablo podía haber orado, digamos, por tantas circunstancias, pero ¿cuál era la prioridad de Pablo? O sea, uno, permanezcan orando, perseveren en la oración. Otro, también oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente Pablo nos expone la prioridad que él tenía, para que donde él se encontraba, ¿no? Dice, oren también al mismo tiempo por nosotros. O sea, vivan orando, velen continuamente en oración, dando acción de gracias al Señor. Oren también al mismo tiempo, así como oran por ustedes, oren también por nosotros, ¿verdad? Para que se nos abra puertas para la palabra. O sea, ¿cuál era el anhelo de Pablo? ¿Cuál era tal vez la urgencia o la prioridad de Pablo? Era dar a conocer el Evangelio. ¿Dónde? En el lugar en el que él se encontraba. Les dije, no, Pablo no pedía que el Señor lo sacara de allí, que lo haga libre de esa cárcel, sino que le conceda la oportunidad de seguir hablando del Evangelio. Y bueno, o sea, vemos que cuando él estuvo preso, dice, aún en el pretorio se hizo patente mis prisiones. O sea, todos los que estaban en aquel lugar donde él se encontraba preso, sabían que él estaba preso por Jesucristo. Muchos de ellos, me imagino en especial aquellos que lo tenían sujeto en cadenas, escuchaban el Evangelio. Había gente que lo visitaba. Entonces, miren, aún en el pretorio se hizo patente mis prisiones. O sea, todas estas personas que están aquí saben que estoy aquí por causa del Evangelio, ¿verdad? O sea, por causa de Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor le concedió a Pablo la oportunidad de seguir predicando el Evangelio en la situación, en la circunstancia en la cual él se encontraba. Muchas veces nosotros consideramos, en nuestra forma de ver, esta sería la mejor oportunidad para hacerlo. Pero Pablo le decía al Señor que él abra puertas para que pueda predicar la palabra donde estoy. ¿Dónde se encontraba? Prisionero, ¿cierto? Entonces, es bueno, hermanos, que nosotros podamos entender. Uno es la oración,
y entender cuál era el corazón de Pablo, cuál era lo urgente, lo importante. Era que el Señor Jesucristo sea conocido a través del Evangelio, ¿verdad? Entonces dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer cómo debo hablarla. Entonces, Pablo está diciendo, es necesario que hablemos de las cosas del Señor apropiadamente. Apropiadamente, no que hablemos simplemente por hablar, sino que en verdad hablemos lo que es apropiado, ¿no? O sea, lo que Pablo decía es que el Señor le dé una oportunidad, ¿no? Las ocasiones de hacerlo en medio del lugar en el que se encontraba. Que Él provea personas a las cuales poderles hablar el Evangelio, ¿no? Entonces, Pablo estaba pidiendo eso al Señor, que Él pueda abrir puertas. O sea, que Él pueda proveerse de personas, de personas, a fin de dar a conocer que el misterio de Cristo, o sea, es que Él pueda hablar con claridad acerca del Evangelio. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es aquel que ha puesto su vida en la cruz en lugar del pecador? Para que todo aquel que creyendo en la obra del Señor Jesucristo pueda recibir perdón, puede recibir salvación, pueda ser adoptado como hijo de Dios, ser trasladado al reino de Dios y vivir como uno de sus hijos, ya no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. ¿Qué pasó cuando hemos creído en Jesucristo? Mi pecado fue echado sobre el Señor Jesucristo y la justicia del Señor sobre mi, razón por la cual soy aceptado por el Padre como hijo suyo, como miembro de su familia. Y aún es el Señor el que da su Espíritu Santo para que yo pueda ser guiado con Él. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuán importante es esto? Aquello que le ha sido revelado a Pablo, que él pueda también transmitir a todas aquellas personas que las necesitaban, ¿no? Y cuando les dice, oren para que yo pueda hablar del Evangelio, para que pueda hablar con claridad, ¿no? A veces algo mal expresado, inapropiadamente expresado, fuera de su contexto, lo que puede hacer es causar un rechazo, una resistencia al Evangelio. Qué bueno es poder hablarles a las personas con claridad acerca de la obra del Señor Jesucristo. Sabemos dónde estaba Pablo por causa del Evangelio, entonces esto podía implicar que por ser cristiano podía sufrir daño alguno porque ya estaba pronto a perder su cabeza, ¿no? Les pide que pueda orar o hablar del Señor Jesucristo valientemente, sin temor en su corazón, y que sea el Señor el que le conceda su gracia para poder hacerlo, ¿verdad? Para poder hacerlo con gracia, para que Pablo pueda exponer con claridad, valientemente, aquella obra que el Señor Jesucristo realizó en él, poder dar testimonio de esa obra con claridad a fin de que las personas escuchando este evangelio puedan creer en el Señor. ¿Por qué? Porque esa era la prioridad de Pablo, para que él pueda abrir puertas, para que conceda la oportunidad, la ocasión, las circunstancias. Si bien yo no puedo moverme de aquí, que yo pueda seguir hablando del evangelio del Señor Jesucristo a todos aquellos que aún no han creído, ¿verdad? Que el hablarles sabiamente, ¿no? Para que pueda con claridad, con exactitud, con precisión, con conocimiento de las cosas de Dios, que pueda dar un testimonio justamente acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Y aún dice, oren para que la gracia del Señor sea conmigo, para que lo manifieste como debo hablar. Aún en ello, recordemos que Pablo era el discípulo de Gamaliel. Dicen que en ese entonces el doctor de doctores fue quien instruyó a Pablo. Entonces él podía en un momento determinado, pues, expresar simplemente todo lo que él sabía, todo lo que él conocía, ¿verdad? Pero en un momento dado él dijo, todas estas cosas, lo que yo soy, lo que yo tengo, es basura. Entonces él aprendió a depender de la dirección del Señor.
Y justamente lo que les pedía que oren a los hermanos es para que esa gracia, esa dirección lo lleven a hablar el Evangelio a cada una de las personas, como dice aquí, para que lo manifieste cómo debo hablar, ¿no? El momento, la circunstancia, la palabra adecuada, el saber qué decirle, cómo decirle, de tal manera que el Espíritu Santo pueda hablar a esa persona y llevarlo al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando empecé a meditar en esto, realmente para Pablo estaba muy claro cuál era la prioridad. Él entendió el amor de Dios, ¿no? Que Dios, como dice en Juan 3:16, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre envió a su Hijo, y su Hijo suyo, el Rey que vivía en su reino, se hizo a nuestra semejanza, y como hombre fue a la cruz a pagar nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, creyendo, podamos ser perdonados y ser salvos. Entonces vemos en la Escritura que el amor del Padre, ese amor incondicional, pues mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces, esto es algo realmente muy importante para la humanidad. Y Pablo lo sabía. Y esa era la razón por la cual el Señor lo usó para llevar el Evangelio en aquel entonces, pues al mundo conocido, como dicen, ¿no? Y fue un primer viaje y un segundo y un tercer viaje, pero ya estaba limitado allí en cadena. Pero Pablo no estaba en su corazón y en su mente, no estaba limitado, sino que él oraba que el Señor le abra puertas, le provea las circunstancias para poder hablar del Evangelio. Entonces, si es que hacemos un pequeño recuento antes de concluir, es que Pablo exhorta, uno, que recuerda la obra de Jesucristo. Aquellos que hemos creído, ¿dónde estamos? Nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios, ¿verdad? Allí los creyentes debemos vivir como conociendo la palabra. Ella debe abundar en nuestros corazones para que expresar podamos hablar del Señor Jesucristo con claridad. Y nos alienta a perseverar y velar en la oración, una forma de vida en la cual esto se realiza cotidianamente y no una vez a la semana o al mes o cuando necesitamos. No, es que es una forma de vida regular, constante, ¿verdad? Y que no solamente oremos por nuestros aspectos, ¿no? Obviamente podemos orar, qué sé yo, por nuestro país, por la iglesia. Hay necesidades en los hermanos, aspectos de salud, la misma familia, ¿no? Hay pruebas, hay dificultades. Oren, velen en la oración. Pero sobre todo cuando entendemos lo que es la oración, pues la oración nos lleva a una relación con Dios, y cuando tenemos una amistad con alguien continuamente, pues eso nos permite conociendo a aquella persona. Lo mismo la oración, ¿no? La lectura de la palabra y la oración es lo que nos va a permitir conocer el corazón del Señor. Entonces Pablo es como que nos dice, vivan orando, ¿no? Hablando con el Señor, conversando con Él, constantemente, permanentemente, perseveren, no declinen, no retrocedan, no desmayen, sigan orando, velen orando, o sea, no se duerman, no dejen de orar, más o menos, ¿verdad? Y también les pide oren por nosotros. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea predicado. Qué lindo, ¿verdad? O sea, conocemos la palabra, hablamos con el Señor nos va transmitiendo su corazón, y el Señor nos va a llevar a hablar de Él a los necesitados, porque ese es su corazón. Por eso murió Jesucristo, ¿cierto? Y también Pablo pide esto, para que yo tenga oportunidades, para que yo pueda aprovechar toda oportunidad que el Señor me da, que Él provea estas circunstancias, no importando dónde yo estoy. Allí el Señor me conceda el gozo y el privilegio de hablar de sus palabras, de tal manera que lo haga con sabiduría, con gracia, con valentía, con claridad, ¿no? Eso es lo que Pablo pedía. ¿Para qué? Para hablar este Evangelio. Entonces, me bendijo mucho esta parte por cuanto pude entender, digamos, que hay una prioridad. Y no solamente para el apóstol Pablo, también debería ser una prioridad para nosotros. Entonces, deberíamos ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué debo hablar? ¿Cómo debo hablar de ti? ¿A quiénes debo hablar? Señor, abre puertas para que yo también pueda hablar de ti a los necesitados.
Y cuando pidamos esto, vamos a ver que el Señor nos va a proveer de circunstancias, de personas, de medios para hablarle de su evangelio. Amén. Entonces, guardemos esto en nuestro corazón. Seamos personas que viven en oración, personas que entendiendo la prioridad del Padre, entendiendo la prioridad de Pablo, pidió oración. Oremos para que el Señor nos conceda siempre la oportunidad de hablar del Evangelio y oremos para que nuestros hermanos, los que sirven en la iglesia, también puedan tener esta misma oportunidad. Quisiera pedirles que oremos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta porción de tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos recuerdas la importancia de la oración. Y no solamente de esa oración por nosotros o por aquello que nos aflige, Señor, o nos preocupa, sino también nos enseña que debemos orar por otros, así como Pablo pidió a los hermanos. Señor, ¿y orar para qué? Para que tú le abras puertas, para que tu evangelio sea predicado, Señor, en todo tiempo. Oramos, Señor, que tú abras oportunidades para que nosotros podamos hacerlo. Oramos para que nuestros hermanos, Señor, en la iglesia también tengan esta oportunidad de predicar tu palabra y también de poder hacerlo, Señor, con claridad, para que aquellos que nos escuchen, Señor, puedan escucharte, conocerte y creer en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.